de pronto falencias que estoy viendo al momento de ustedes haber realizado el trabajo, taller, quizzes, como lo quieran ver de la clase anterior. Algunos captaron inmediatamente, digamos que las imperfecciones, los errores que tenían cada caso, porque pues de alguna manera de eso es que se trata, que se pueda entender la teoría con la práctica, y otros definitivamente no. Entonces, permítanme continuar con el resto de los endosos para que la próxima clase podamos hacer varios casos. Yo resuelvo los que ya hicieron la clase pasada para que sepan cómo era la respuesta, pues algunos sacaron una nota muy buena, otros no. Entonces, ahí ustedes también se retroalimentan seguramente y hacemos la parte práctica para ya dejar definitivamente esta semana todo lo que tiene que ver con endoso. Arrancaríamos la próxima semana con el tema del aval, que es un tema muy sencillo, y esa misma clase hablaríamos de del primer título valor de forma muy particular y concreta, que es la letra de cambio. De hecho, ya nosotros hemos trabajado desde el primer día de clase con la letra de cambio, pero ahora sí vamos a hablar de la parte especial de los títulos valores. Cuando se acabe la clase, a las 3:30 más o menos, resuelvo dudas, inquietudes, se quedan los que tengan algún tipo de duda respecto a las notas que se publicaron el día de ayer, ¿vale? Entonces voy a arrancar con el siguiente endoso que tenemos programado para hoy, que es el endoso en garantía, endoso en prenda, como así lo llama el Código de Comercio. Permítame un momentico, a ver, yo consigo por acá unas diapositivas. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, déjenme buscar un momentico el Código de Comercio. Nosotros la clase anterior vimos el endoso en propiedad, el endoso en blanco y el endoso en procuración. Ay, espérense un momentico. Parece que ya sí. El endoso en procuración es muy importante que lo tengan claro porque es pieza fundamental del endoso en garantía. ¿En qué sentido? Vamos a ver cómo el artículo está diseñado y entendiendo el endoso en garantía se entiende perfectamente, perdón, entendiendo el endoso en procuración se entiende perfectamente el endoso en garantía. Vamos primero a leer el código.
Seguido del endoso en procuración para el cobro judicial, en procura, que significa lo mismo. Recuerden que quedamos. En la última parte yo les decía a ustedes todas las facultades que se podía hacer con el endoso en procuración, que era presentarlo para la aceptación, presentarlo para el cobro judicial o extrajudicial, levantar el protesto de conformidad a la ley y finalmente poderlo endosar en procuración, es decir, a otro abogado o apoderado judicial. Cuando el documento o el título valor aún no ha sido presentado ante un proceso judicial, la revocación del endoso se hace en el mismo cuerpo del título valor. Revocación y otorgamiento o endoso a otro abogado. Cuando el proceso ya inició y el título valor está en medio de un proceso judicial, la revocatoria tiene que hacerse a través de memorial, comunicándole al juez de conocimiento y otorgando ahí sí un poder para, digamos, que siga siendo representado ese endosante dentro de ese proceso judicial. ¿Cómo dice el endoso en garantía? Artículo 659. Dice, el endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía o en prenda u otro equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Vamos a hacer el imaginario, ahorita paso al tablero, lo que pasa es que estoy muy bajita de carga en el computador y estoy pegada aquí del conector. Vamos a hacer el imaginario de la figura triangular. ¿Por qué se llama endoso en garantía o en prenda? Porque recuerden que los títulos valores son bienes muebles. Y como son bienes muebles, se pueden dar en prenda, como los bienes muebles. ¿Para qué? Para garantizar un negocio jurídico entre un endosante y un endosatario. Lo primero, al igual que el endoso en procuración, con el endoso en garantía no se transfiere la propiedad sobre el título valor. No se transfiere la propiedad sobre el título valor. Quien recibe el endoso en garantía, su palabra lo dice. Con quien yo realizo un negocio jurídico es porque esa persona tiene un derecho incorporado en un título valor y te está diciendo, mira, yo te respondo con este negocio jurídico que tú y yo estamos celebrando, que tú me estás pidiendo una garantía, yo te respondo con este título valor que está a mi nombre. Yo soy el titular, yo soy el tenedor legítimo de este título valor. Te lo voy a endosar en garantía para que tú tengas seguridad jurídica. Si yo te incumplo endosante en garantía, tú puedes hacer exigible ese título valor, demandándome a mí, que soy el endosante en garantía, y a todos los que aparezcan por encima de mí en esa cadena de endosos. Pero recuerda que tú no eres el titular del derecho de dominio sobre este título valor. Tú vas a actuar como un acreedor prendario y vas a tener las mismas facultades que otorga un endoso en procuración. Entonces, tenemos que trasladarnos en estos momentos, concéntrense por favor entre lo que dice el Código de Comercio y lo que ustedes conocen en el Código General del Proceso, como los procesos ejecutivos cuando hay un acreedor hipotecario o cuando hay un acreedor prendario. Exactamente lo mismo. Yo tengo a mi nombre una hipoteca, en este caso es una prenda, un título valor que lo tengo en prenda, en garantía de un negocio jurídico que yo realicé con un endosante en garantía. ¿Yo qué hago? Pues entonces prendo las alarmas y si llegó el momento en el que se venció ese título valor y usted a mí no me ha cumplido con la garantía que tenía prevista, es decir, con mi negocio jurídico causal con usted, yo voy a iniciar las acciones cambiarias como un acreedor prendario. Y además tengo las mismas facultades porque el código me lo ha encomendado de ese endoso en procuración, es decir, yo puedo presentar ese título para que el deudor principal lo acepte si no lo ha aceptado. Puedo entregárselo a un abogado para que lo cobre extrajudicial o judicialmente.
puedo levantarle el protesto si tiene protesto y se lo puedo endosar a un abogado. Es decir, lo único que puede hacer un endosatario en garantía, escuchen muy bien, es endosar el título valor en procuración, porque eso no le pertenece a él. Él lo tiene como garantía de un negocio jurídico causal. Y dentro de ese negocio jurídico causal, en vez de haberme entregado un carro como prenda, unos semovientes como prenda, me entregó un título valor. Y al incumplimiento de ese endosante en garantía, yo puedo iniciar las acciones cambiarias que hay en ese título valor, la acción directa en contra del obligado principal, la acción de regreso en contra de todos los obligados, incluyendo el que es el endosante en garantía, con la salvedad, imagínense ustedes, que si el título valor es por un valor mayor al que a mí se me debe como endosatario en garantía, yo tengo que exigir toda la obligación contenida en ese proceso ejecutivo. Solo que yo tengo que regresarle, darle las vueltas al endosante en garantía en un eventual proceso donde se llegasen a rematar bienes, yo recibo lo que a mí se me está debiendo con ese negocio jurídico causal entre endosante en garantía y endosatario en garantía y le regreso al endosante en garantía lo que a mí no me pertenece. ¿Se comprende el endoso en garantía? Esa parte del proceso no, doctor. ¿Qué parte? En la que dice cuando se inicia un proceso judicial, que en caso de que se haya excedente, creo que fue lo que dijo, se tiene que devolver lo que no pertenece. Ok. Es probable que en algunos endosos en garantías el valor, porque es como más atractivo en la práctica jurídica, el valor que esté consignado en el título valor es a veces incluso mayor que el negocio jurídico que yo realicé contigo. Entonces yo tengo un negocio contigo, tú eres el endosante en garantía, yo soy el endosatario, nuestro negocio jurídico causal está por 50 millones de pesos y el título valor está por 100 millones de pesos. A mí sí me hace atractivo que tú me garantices que me vas a devolver los 50 millones porque yo tengo un título valor a tu nombre que yo puedo hacer valer en contra tuyo y en contra de todos los obligados que aparezcan en el título valor. Primero, dice la ley, el endosatario, en el artículo 659 dice, constituirá un derecho prendario sobre el título, es decir, como las garantías que ustedes conocen de prenda y de hipoteca, y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. Es decir, 659. Es decir, cuando yo tengo un título o valor con un endoso en garantía, primero y punto de partida, yo no soy el titular del derecho de dominio sobre ese título o valor. A mí me lo han dado en garantía. Es decir, vamos en dos clases de endoso donde la excepción, porque la regla general es que el endoso es total, transfiere el derecho de dominio, excepto en el endoso en procuración y en el endoso en garantía, porque a mí me están endosando para garantizar el cumplimiento de un negocio jurídico causal entre un endosante en garantía y un endosatario. Ese endosatario tiene, por disposición del código, dos atribuciones. Las atribuciones de un acreedor prendario. Cuando yo hablo de un acreedor prendario es que yo puedo instaurar un proceso ejecutivo porque tengo un título o una garantía prendaria. Puedo iniciar un proceso ejecutivo haciendo la salvedad dentro del proceso que yo no soy el titular del derecho de dominio sobre ese título o valor, sino que soy un endosatario en garantía. Uno, es decir, yo puedo iniciar sin ningún problema identificándome como endosatario en garantía en contra de mi anterior obligado, que es el endosante en garantía, y en contra de todos los obligados que aparezcan por encima de él, obligado principal y los demás obligados de regreso. Eso como una medida. Dos, dice, y tiene las mismas facultades de un endoso en procuración. Entonces, si me voy al endoso en procuración, además de que puedo instaurar un proceso ejecutivo como acreedor prendario, como endosatario en garantía, puedo exigirle al obligado principal, si no lo ha aceptado, que lo acepte. Puedo cobrarlo extrajudicial o judicialmente a través de un abogado. Puedo levantar el protesto de conformidad a la ley si ese título o valor tiene protesto.
Y puedo endosarlo en procuración para que un abogado me cobre este título valor, porque si es un proceso, por ejemplo, de menor o de mayor cuantía, no se puede hacer a título personal porque la ley en el Código General del Proceso no lo permite. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Listo. ¿Qué más dice la ley? Doctora. Dime. Entonces, o sea, según lo que he entendido hasta ahora, ¿es necesario que exista un endoso en procuración para que se dé garantía o no es necesario? No, no siempre, porque puede que yo lo cobre extrajudicialmente y yo no necesite para ello buscar abogado para eso, porque te está confiriendo las facultades de un endoso en procuración. O sea, yo acreedor prendario. Si yo lo voy a instaurar un proceso judicial, ustedes saben que tiene que ser a través de apoderamiento o a través de un mandatario judicial cuando las cuantías no permitan que yo personalmente pueda cobrar un título valor. Porque hay títulos valores de mínima cuantía que ustedes saben que uno lo puede hacer a título personal sin que medie para ello facultades de apoderamiento o mandatario judicial. ¿Sí se comprende? Sí, Doctora, doctora. pero en ese caso sí tendría que endosarlo en procuración para que sea el apoderado quien actúe, ¿cierto? Si lo vamos a cobrar judicialmente y es de esos procesos ejecutivos que no se pueden hacer a título personal porque la cuantía de las pretensiones superan los montos que establece el Código General del Proceso. Si yo lo voy a cobrar extrajudicialmente, no tengo necesidad de buscar abogado para ello, porque me está confiriendo las mismas facultades el endoso de un endoso en procuración, tener un endoso en garantía. Mire cómo dice la ley, conferirá al endosatario, además, o sea, además de lo que ya les he dicho, además de sus derechos de acreedor prendario, es decir, iniciar un proceso ejecutivo prendario. Ustedes conocen que hay procesos ejecutivos con garantías reales, personales y procesos ejecutivos sin ningún tipo de garantía. Cuando yo voy a iniciar un proceso ejecutivo con una garantía personal, con una garantía real, se llaman procesos ejecutivos mixtos, porque voy a cobrar, por ejemplo, una prenda, una hipoteca y voy a cobrar una obligación contenida en un título valor. Como voy a cobrarlo a título como acreedor prendario, es un proceso ejecutivo prendario, tiene apellido, así se llama, porque en estos momentos tengo los derechos de un acreedor prendario por disposición del artículo 659. Y dice que además de esos derechos de acreedor prendario, tengo las facultades que confiere el endoso en procuración. El tener el endoso en garantía me nacen esas dos prebendas, el poder actuar como un acreedor prendario y tener las facultades que confiere el artículo 658 del endoso en procuración. Buscar la aceptación, el cobro extrajudicial o judicial, levantarle el protesto y endosarlo en procuración en la eventualidad que yo necesite apoderado judicial para cobrar este título valor. ¿Ahora sí se comprende? Sí, doctora. Por ejemplo, yo como endosatario en garantía, yo no puedo negociar este título valor con nadie. Yo no lo puedo endosar en propiedad, porque ese título no me pertenece. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, y finalmente lo que dice aquí que es muy importante en materia de títulos valores por el tema de la autonomía. No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que se hubieran podido poner a tenedores anteriores. Me explico. La única persona que al endosatario en garantía le puede proponer excepciones personales es su endosante en garantía. Los inmediatamente anteriores de los que hemos hablado en clase. El único que le puede presentar excepciones personales de fondo, de méritos, es su endosante anterior, el endosante en garantía frente al endosatario en garantía. De ahí para arriba, si el endosatario en garantía los demanda, no se le pueden proponer excepciones que se le pudiesen proponer al endosante en garantía. ¿Queda claro?
Sí, profe. O sea, doctora, que en este caso sería viceversa. ¿Sería qué? Algo como que viceversa. El endosatario puede presentarle cambiaria y de regreso, y el endosante también cambiaria y de regreso. Cambiaria, personales y cambiarias. Exacto, personales y cambiarias. Ambos se pueden presentar entre ellos. Ambos. Yo le presento frente al endosante en garantía una acción de regreso. El endosante frente al endosatario le puede proponer excepciones personales y cambiarias. Y el endosatario en garantía frente a los demás obligados, pues acción de regreso. Y al obligado principal, su acción directa, porque eso nunca va a cambiar. Por ahí vi, no sé si fue en este salón o en el otro, que todavía cometen el error de que creen que la acción directa es contra el obligado que directamente tuvo el negocio jurídico, y eso no es así. Por donde quiera que camine el título valor, el obligado principal siempre va a ser el girado aceptante. Esté en manos de un endosatario en procuración, endosatario en garantía, endosatario en blanco, endosatario tenedor legítimo de título valor, ese obligado principal nunca se va a mover de ahí. ¿Listo? Vamos ahora con el endoso sin mi responsabilidad. Artículo 657. Y dice, el endosante contraerá obligación autónoma, mire que estamos hablando de la autonomía pasiva. El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. Cada vez que endoso me convierto en deudor, cada vez que endoso me convierto en obligado, cada vez que endoso me convierto en un sujeto pasivo dentro del título valor. Pero podrá librarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente agregada al endoso. La mejor forma de explicar este endoso, porque todos pensarán que yo mejor a todo lo que yo vaya a endosar le pongo la cláusula sin mi responsabilidad, porque el endoso sin mi responsabilidad es la excepción a la regla general que el endoso obliga solidariamente. Todo el que endosa se obliga, todo el que endosa paga, todo el que endosa se endeuda de forma solidaria, y que yo me defiendo de forma autónoma, que son dos cosas diferentes. Se presume la solidaridad, pero cuando tengo que venir a defenderme, yo me defiendo por lo mío. En el endoso sin mi responsabilidad es el endoso que permite que yo endose y salga de la cadena de endosos. Su palabra textualmente lo está diciendo, endoso y a partir de aquí no tengo responsabilidad alguna. Pero eso es un acuerdo que se hace entre endosante y endosatario. Y el típico ejemplo de este tipo de endosos son en los contratos de factoring, mejor conocidos como las compraventas de cartera. Y me voy al escenario natural, que son las facturas, y también a los pagarés en las entidades financieras. Cuando yo voy a negociar la cartera con una empresa que compra cartera, yo lo que tengo que hacer para legitimar a esa empresa que me está comprando mi crédito es con la figura indudablemente del endoso. Pero si yo endoso, yo voy a quedar dentro de esa cadena de endosos y no es mi querer ni mi parecer ni es lo correcto, porque cuando yo negocio mi cartera, vamos a suponer, yo tengo una cartera de 200 millones de pesos y viene una empresa que se dedica a cobrar cartera, a comprarle la cartera a un acreedor que tiene una lista interminable de deudores morosos y le dice, vamos a negociar de esta cartera en 170 millones de pesos. Tú dices, listo, va jugando. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para legitimar a ese endosatario que ahora es el que se va a quedar con la cartera y va a mirar a ver cómo va a recuperar su plata? A través de la figura del endoso. Pero no puede ser cualquier clase de endoso, tiene que ser un endoso sin mi responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que yo ya negocié contigo, tú me entregas, ya yo recuperé lo que yo tenía hasta el momento perdido en estos títulos valores, y a partir de ahí usted es el dueño, titular, tenedor legítimo de los títulos valores, y yo salgo de la cadena de endosos, así como me lo están escuchando.
con esa cláusula endoso sin mi responsabilidad a la empresa, cobramos factura SAS. Firmo y con esa especificación bajo el principio de literalidad, yo ya no aparezco dentro de esa cadena de endoso porque especifiqué endoso Doctora, sin mi responsabilidad. Dime. una pregunta. ¿Este tipo de endoso se puede aplicar en todos los casos o simplemente en el caso que usted está planteando? En todos los casos, es que vamos al punto particular y concreto bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que en los negocios jurídicos normales, al endosatario que está haciendo contigo un negocio jurídico, pues no va a querer que tú salgas de la cadena de endosos. Porque tú le estás diciendo, mira, te voy a endosar este título valor que esta plata aquí está segura. La gente que está aquí en este título valor es gente pudiente, con patrimonio, con ingresos, está. ¿Qué te va a decir a ti el endosatario? No, pero yo necesito que tú estés ahí también. Si no, contigo no hago ningún negocio jurídico. ¿Sí me comprendes? Pero hay otros escenarios, Claro. hay otros escenarios donde la naturaleza del negocio jurídico no tiene ciencia ni sapiencia para que uno se quede en la cadena de endosos y que yo siga respondiendo hacia futuro como un deudor. Porque es que ese que compra la cartera mañana se la puede vender otro. Yo soy de las que como una ciudadana del común vivo mirando a ver, este año me he dormido con eso, vivo mirando qué banco tiene la tasa más bajita para venderle mi crédito de mis tarjetas de crédito o de mi libranza que tengo en la universidad para pagar la maestría, no sé qué. Cada vez que sale una tasa más bajita, yo llamo al banco para que me compre mi crédito. ¿Qué hacen entre los bancos? Se endosan los pagarés, pero se lo endosan sin mi responsabilidad. Vas a comprarme la cartera de tales clientes morosos, porque yo soy una deudora del banco. Entonces, ¿qué hace el banco como beneficiario del pagaré? Se lo endosa a otro banco que está comprando de la cartera, le compra la cartera al banco y ya yo paso a ser la deudora de otro banco, pero ellos internamente se compran el título valor y la figura jurídica que tiene que existir es un endoso sin mi responsabilidad. ¿Sí se comprende? O sea que prácticamente se está dejando claro que se recauda lo que se adeuda, pero en caso de incumplimiento lo pueden cobrar el otro banco. Así es. Y si usted perdió la plata que me entregó a mí, eso no es problema mío porque ya con usted yo negocié, la obligación contenía en el título de valor. Precisamente yo perdí ya. Pero cuando hay una negociación, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas? Yo te compro, pero te compro por debajo de lo que a ti te están debiendo. O solamente te voy a comprar el capital, no te voy a comprar más, no te voy a comprar intereses. ¿Qué dices tú como acreedor de una cartera? Bueno, a perderlo todo, voy a, aunque sea, recuperar el capital. Listo, te negocio todas las facturas solamente a capital. ¿Qué hacen los que compran carteras? Bueno, habrán hecho los estudios de títulos de deudores morosos, de los otros que están allí en la cadena de endosos, y si el negocio es atractivo, ellos están acostumbrados a hacer este tipo de negocios jurídicos. ¿Saben dónde es muy común eso? En las cooperativas. ¿Por qué, jóvenes? Porque las cooperativas son las únicas entidades que están facultadas por ley para embargarle a uno, después de los procesos de alimentos, para embargarle a un deudor hasta el 50% de su salario. De lo contrario, en todos los procesos solamente se puede embargar la quinta parte de lo que sea el salario mínimo legal mensual vigente, excepto en alimentos y cooperativas. Entonces hay muchas cooperativas que a qué se dedican a comprar carteras. ¿Sí queda claro el ejemplo? Sí, doctora. Ok. Artículo 657. Endoso en retorno. Endoso en retorno. Artículo 667. Dice el artículo, el tenedor de un título o valor podrá tachar los endosos posteriores a aquel en el que sea endosatario o endosar el título sin tachar dichos endosos. No se preocupen, que por eso es que yo les digo a ustedes que el que no viene a la clase de título y no está atento no entiende. ¿Por qué? Porque de la lectura del artículo 667 realmente no se puede comprender que es un endoso en retorno.
Vamos nuevamente al imaginario para yo pasar ahorita al tablero, que ya me falta solamente un tipo de endoso. El endoso en retorno, su palabra lo dice. La regla general del endoso es que el endoso va hacia adelante. Yo voy endosando en una cadena interrumpida de endosos. El endoso en retorno es aquel en el que el título o valor regresa a uno de los endosantes que aparecen en la cadena de endosos, como primera medida. Endoso en retorno, me regreso a una de las personas que ya había firmado dentro de la cadena ininterrumpida de endosos. ¿Eso por qué pasa? Jóvenes, porque recuerden que yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones, en palabras de mi maestro, el doctor Trujillo Calle, que los títulos valores son el monumento al acreedor desconocido. Hay una cadena ininterrumpida de endosos donde el primero que firma es el girador, luego el girado aceptante, luego el beneficiario que se convierte en endosante, y de ahí para abajo, endosante, 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 endosante. Abajo ya llega un endosatario que ni sabe quién es el girador, que ni conoce quién es el girado aceptante, que ni supo quién fue el primer beneficiario, porque con ellos nunca tuvo un negocio jurídico causal. Tienen un negocio jurídico cambiario porque se encuentran dentro de un título o valor, dentro de una cadena ininterrumpida de firmas o de endosos. Entonces es probable que en esos ires y devenires de endosar y endosar los títulos valores, resulta que yo una vez endosé por allá a un señor, pasaron los años y no han transcurrido todavía los 3 años de la prescripción del título valor, el título valor regresa a alguien con el que yo hoy en día voy a hacer un negocio jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Ese tenedor legítimo del título valor lo va a negociar conmigo y yo me doy cuenta que es el mismo título valor que en algún momento yo había firmado como endosante. Entonces, el título va a regresar a mí, y al regresar a mí se llama endoso en retorno. Y ahora sí, necesito el tablero para poderles explicar esa figura. Permítanme un momentico. ¿Se ve el tablero? Sí, profe. Ok. Entonces, resulta que aquí tenemos un título valor con una cadena ininterrumpida de endosos, ¿verdad? C, que era el beneficiario, se lo endosó a D, D a E, E a F y F a G. Resulta que G realiza un negocio jurídico con C. Y esto es lo que se conoce como endoso en retorno.
El título valor regresa a una de las personas que ya había firmado el título valor. Regresa, retorna a uno de los que previamente había firmado el título valor. Y la ley te dice que puedes hacer dos cosas. Uno, lo puedo cobrar. Dos, lo puedo seguir negociando. O sea, lo puedo endosar. Vamos con la primera facultad. Si yo que soy C lo voy a cobrar, en él se configura la figura jurídica de la confusión como un medio para extinguir las obligaciones. Nunca se le olvide este ejemplo en preparatorio de civil. Modo de extinguir obligaciones. Novación, pago, prescripción, confusión. ¿Por qué, jóvenes? Porque en C se configura la figura jurídica de ser. Frente a los que están por encima de mí, yo soy acreedor. Ellos me deben. Y frente a los que quedaron por debajo de mí, yo soy deudor. Yo les debo. Porque todo el que endosa se convierte en deudor. Todo el que endosa se convierte en obligado. Todo endosante debe de cumplir. Por eso la ley dice, si lo vas a cobrar, deberás, así literal como se los estoy diciendo, deberá tachar los endosos posteriores a él y cobrar solamente a las personas que estén antes de ese endosatario en retorno. Es decir, yo solamente podría iniciar la acción de regreso en contra de A y la acción directa en contra de B. Pues voy leo, a ver si va quedando claridad. El tenedor de un título valor podrá tachar los endosos posteriores a él, aquel en el que él sea endosatario, o endosar el título sin tachar dichos endosos. Yo llego aquí y me convierto en endosatario, ¿verdad? Endosatario en retorno. Para abajo, yo soy el deudor. No tengo por qué cobrarle a nadie de los que están acá. Para arriba, ellos son mis deudores. Solamente le podré cobrar a ellos. Se configura la confusión como mecanismo de extinción de derechos, de obligaciones. Y la ley te dice, si lo vas a cobrar, deberás tachar los endosos posteriores a él. Si lo vas a negociar, es decir, lo voy a volver a endosar, te pones de último en la cadena de endosos. Y allí sí no se podrá tachar ningún endoso. Dice, o endosar el título sin tachar dichos endosos. O endosar el título sin tachar dichos endosos. Entonces yo voy a aparecer firmando 2 veces. ¿Se comprende el endoso en retorno? Profe, entonces puede endosar el título sin tachar los endosos y puede cobrar el título tachando los demás. Los endosos posteriores a él. Doctora, y en el caso de que el endoso en retorno se haya realizado, digamos, con E en lugar de C, ¿qué acciones podrían decir? Porque usted nos pone el caso de C beneficiario. Listo, aquí sabemos que va de regreso contra A y cambiar contra B. ¿Qué haría en caso de que sea E? C, me repiten lo que yo coloqué, C, D, E, F y G, ¿verdad?
Sí, que G se lo regrese a E. ¿Qué puede hacer E? ¿Cobrar o endosar? Si lo va a cobrar, deberá tachar los endosos posteriores a él. F, E. Y le puede cobrar en acción de regreso a D, a C y a A. Y en acción directa a B. ¿Se comprende? Independientemente que este haya sido endosotario primigenio de D. Sí, no tiene nada que ver, no, porque mira que no es. Aquí está de por medio F. Ah, ya, listo. ¿Ya lo viste? Y en caso tal de que no haya, que vaya a cobrar y no haya endosos posteriores. No se podría dar esa figura del endoso. Vamos a suponer que estuvieran aquí. Sí. Aquí no puede haber endoso en retorno porque no hay endoso. ¿Listo? Ok. Ah, Profe. mire, vean, se me olvidó una última cosa ahora ¿quién fue que me preguntó? Jairo, ¿verdad? Freddy. Jairo. Freddy. Ojo, si este título valor se endosa en retorno al obligado principal, se extingue el título valor. Porque el obligado principal no tiene acción en contra de nadie. En contra de nadie. Y les queda esta investigación para la próxima clase. Investigar qué es la firma de favor. Que es la única excepción a la regla en donde este señor tiene acción. Pero la regla general es que cuando el título valor retorna al obligado principal, se extingue el título valor porque el obligado principal nunca tiene acción contra nadie, excepto en la firma de favor. Si el título retorna a A solo tiene acción contra B. Tiene que tachar a todo el mundo aquí, mira. Si cae en B, no tiene acción contra nadie. Si cae en C, solamente a B y a A. Si cae en D, solo a C, a A y a B. Si cae en E, y así van subiendo. Profe, esto lo vamos a repetir cuando vayamos a clase presencial. La próxima clase vamos a hacer casos sin calificar, es para saber cómo vamos con esto. Listo, profe. Me queda faltando el endoso Profe. por pago o transferencia por recibo. ¿Quién me iba a preguntar algo? Le iba a preguntar, o sea, que me hiciera el favor de repetirme, o sea, ¿qué pasa cuando se quiere seguir negociando los próximos meses? Porque en ese momento que usted habló, a mí se me fue la señal y no pude escuchar bien. Ok. Hayamos quedado aquí. Y G se lo endosa en retorno a C. Se lo puede cobrar o lo puede endosar. Si no lo va a cobrar, dice la ley, que se coloca de último en la cadena de endosos y no va a tachar ningún endoso. Esta figura que acabo de hacer aquí me permite para explicarles el endoso por pago. O transferencia por recibo. Endoso por pago o transferencia por recibo. Arranco con la similitud del endoso anterior. Pero espérese que va rápido. Dale. Este endoso se parece al endoso en retorno porque regresa a uno de los firmantes.
endoso por pago o transferencia por recibo. Pero vamos a hacerle la clara diferenciación. 1. El endoso por pago, su nombre lo indica. Es aquel que va a realizar el tenedor legítimo del título o valor en favor de aquel endosante, que voluntariamente o forzosamente va a pagar el título o valor. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es esta película? Pues así como se la voy a explicar. Resulta que yo tengo esta cadena ininterrumpida de endosos y aquí está G. G es el tenedor legítimo del título o valor. Yo puedo demandar en esta cadena a quien yo quiera, principio de solidaridad, a F, a E, a D, a C, a A y a B. Y resulta que aparece D y le dice, mira, antes de que me demandes, yo tengo una buena vida crediticia, no me conviene un proceso, yo te voy a pagar este título o valor. Pero como el principio de legitimación, si yo te pago, tú me tienes que regresar el título, porque en título o valor es el que paga mal, paga 2 y paga 3 y paga hasta las veces que ustedes quieran. Entonces, si D se le acerca a G, que es el tenedor legítimo, y le dice, te voy a pagar lo que se te debe en este título o valor, una vez D le pague, lo que G tiene que hacer es entregarle el título o valor a D. Yo te pago y tú me regresas el título. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que nunca hacemos. Dejamos el pagar en la UPB, dejamos el pagar en el colegio de los hijos, dejamos el pagar en el banco y nunca lo vamos a reclamar. Yo siempre peleo todos los años con el colegio de mis hijas diciéndole, mi hija tiene 11 años y por ende el colegio tiene 11 pagarés firmados por mí. En blanco, que es lo peor de todo. Casa de herrero, cuchillo de palo. Y les digo, regrésenme los pagarés que año a año yo he firmado, que he cumplido con un contrato de cooperativismo, que es el contrato o el negocio jurídico causal que hace que nazca ese pagaré por si yo llego a incumplir alguna mensualidad, pero apenas se acaba el año, devuélvanme mi pagaré. No me ponen a firmar otro pagaré. Pero bueno, eso es para no pelear más de lo que uno pelea con los colegios. Pero ese es el típico ejemplo. Si usted ya no tiene ninguna obligación pendiente, devuélvanle el pagaré al deudor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, cuando un deudor se le acerca al tenedor legítimo del título o valor y le dice te voy a pagar, lo correcto es que ese tenedor, una vez lo hayan pagado, se lo endose por pago. Se llama así, endoso por pago. O transferencia por recibo. Y ojo, ojo lo que voy a decir, que con esto terminamos hoy. El endosatario por pago, que es D, quien ha pagado, y ahora ha recibido el título o valor, está legitimado, solamente lo puede cobrar. Entonces, miren que se parece al endoso en retorno porque regresa a uno de los obligados, pero regresó porque pagué. Y la persona que paga es porque se entiende que el título o valor se ha vencido, porque el endoso por pago es la figura que se utiliza cuando uno de los deudores sale voluntariamente, y cuando yo digo forzosamente es porque te han iniciado un proceso, un prejurídico. Nadie va a instaurar una demanda con un título o valor que no se ha vencido, porque el juez le va a decir,
que le falta uno de los requisitos de título valor y es el vencimiento, no ha vencido. Entonces, una vez vencido el título valor, nadie lo puede endosar, nadie lo puede negociar. Yo puedo endosar un título valor todas las veces que se quiera hasta antes de su vencimiento. Entonces, si a mí me lo endosan, es porque yo lo pagué, porque quise salir a pagar o porque ya yo me vi que me iban a presentar la demanda. Entonces, me endosan por pago para legitimarme. ¿Para qué? Para yo cobrarle a los que están por encima de mí. Entonces, el endosatario por pago se legitima y solamente puede cobrarle a los que aparezcan por encima de él en la cadena de endosos. Aquí ni siquiera hay que tachar, como lo dice en el ejemplo anterior, porque yo como endosatario por pago queda claro que para abajo no puedo mirar. Yo soy deudor frente a ellos. Y también queda claro que no lo puedo negociar, el título valor está vencido. Yo lo único que puedo hacer es iniciar las acciones cambiarias con un título vencido, iniciando un proceso con una acción de regreso en contra de C, con una acción de regreso en contra de A y con una acción directa en contra de B. Por último, ¿Se puede repetir esa parte? quien lo recibe en calidad de endosatario por pago o transferencia por recibo solamente lo puede cobrar y solo lo puede cobrar los que estén anteriores a él. En este ejemplo, que es D, acción de regreso en contra de C, acción de regreso en contra de A, acción directa en contra de B. Y por último, quien endosa por pago, es decir, G, esto hace las veces de un endoso sin mi responsabilidad. Es decir, recuerden que todo el que firma se compromete. Todo el que aparezca endosando se convierte en deudor. Todo el que aparezca endosando se convierte en obligado. He allí la importancia de la literalidad. Usted no puede colocar endoso a D, porque si usted pone endoso a D, usted queda metido en la cadena de endosos. Endoso por pago, con su nombre y su apellido. Endoso por pago. Transfiero por recibo. Transfiero porque ya he recibido el dinero. Ese endoso en donde yo voy a finalmente aparecer con mi firma, no es un endoso que a mí mañana me vaya a acarrear una responsabilidad. Por eso termina diciendo el código en el artículo 666. Los títulos valores podrán transferirse a alguno de los obligados por el recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en una hoja adherida a él. O sea, yo como endosatario, como tenedor legítimo, puedo endosar a alguno de los obligados en el mismo título valor, y si no alcanza, porque hay muchas cadenas de endoso, en una hoja adherida, pegadita, sábana, incorporada en el título, y dice, la transferencia, el endoso por pago o transferencia por recibo, la transferencia por recibo producirá efectos de endoso sin mi responsabilidad. Esto lo estoy leyendo textual del artículo 666. Yo endoso por pago a alguno de los obligados, lo legitimo para que él solamente pueda cobrar, pero mi endoso, que dice endoso por pago o transferencia por recibo, hace las veces de un endoso sin mi responsabilidad. Listo, me pagó, se lo endoso, hasta luego. No tengo nada que ver en este título valor. Profe, ¿Se comprende? Sí, profe, eso quiere decir que entonces E, F y G quedan por fuera. Quedan liberados de la obligación de título valor. Preguntas, dudas, inquietudes, líos espirituales. Profe, no es una pregunta, sino que le iba a pedir si podía proyectar en pantalla la diapositiva que tiene del endoso por pago. Ah, ok, ya va.
Listo. Bueno, jóvenes, la próxima clase vamos a hacer casos, casuística de cada uno de estos endosos. Para que digamos, bueno, ya yo les pasé las notas, ya ahorita hablamos de las notas. Ya arrancamos con un nuevo 30% y el primer 15% se llama cámara encendida, asistencia y participación. Allí todo el que vaya participando, yo le voy poniendo su nota. En el otro 15% van los otros temas, quizzes, foros, si les dejo una sentencia, si les pongo a estudiar un tema, si yo directamente le hago una pregunta en clase. Profe, Señora. antes de que continúe, lo que pasa es que no alcancé a copiar cuál era la investigación. La firma de favor. ¿Qué es la firma de favor y cuándo procede? Entre otras cosas, el fundamento está en el artículo 639. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a hacer más casos como los que hicimos. Yo resuelvo los primeros dos para que a ustedes les queden claras, digamos, lo que llaman ustedes cuál fue la cascarita, dónde estaba el error que había que ver. Y hacemos otros casos de endoso en garantía, endoso en retorno, endoso por pago, para que ustedes puedan con la práctica, digamos, conectarse entre lo que ya se explicó aquí en la teoría y cómo podría ser un caso particular y concreto. ¿Listo? Listo, profe. Yo les voy a dejar compartida una sentencia que no es para el jueves porque esa sentencia es larga. Esa sentencia es para el próximo lunes. Y es una sentencia que nos explica, además de los principios, nos explica los endosos y nos explica un endoso en particular y concreto que ustedes lo van a ver en esa sentencia de tutela. Una de las tantas desafortunadas sentencias de nuestro tribunal, de la Sala Civil Familia Laboral de aquí de Córdoba, porque ustedes saben que los procesos ejecutivos no tienen el recurso extraordinario de la casación y solo pueden llegar a la Corte a través de la tutela cuando se ha configurado una vía de hecho. Entonces es uno de esos particulares casos en donde uno estudiando en Bogotá le preguntan a uno que quién es de Córdoba, entonces uno dice con el pecho inflado que yo, y los profesores en su momento, el doctor César Julio Valencia Copete, en ese momento era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, le dice a uno con todo respeto, voy a hablar muy mal del Tribunal de Córdoba, porque a través de una tutela llega un proceso a la Corte y se resuelve un título valor, un proceso ejecutivo que en primera instancia se había ganado conforme a derecho. En su momento la juez era la doctora Livia Cadavid, hermana del doctor Jorge, hoy en día procuradora de familia. Ella fue muchos años, además de una excelente juez, pues fue civil del circuito durante muchos años. Ella dicta un fallo en derecho y el tribunal dicta un fallo violando o constituyendo vías de hecho. Se inventa una cantidad de requisitos que ustedes van a ver en esa sentencia. Entonces, el demandante le toca instalar una tutela. Y con la tutela se va arriba porque es contra el tribunal, el superior del tribunal es la Corte, se va a la Corte Suprema, sala tal, sala laboral, creo que cayó, y al final tuvo que en la Corte Suprema, en sala plena, fallar este caso del que les estoy hablando. Como es una sentencia larguita, se las dejo desde hoy, para que la próxima semana esté leída. ¿Listo? Bueno, jóvenes, Sí. entonces... Profe, no nos va a dar los casos de la clase pasada. ¿Cómo? No nos va a dar la respuesta del trabajo de la clase. Sí, la próxima clase les doy las respuestas. Doctora, y las notas. Y las notas, los que están aquí tengan dudas, ya las vemos y las revisamos.
Se van quedando conmigo los que tengan preguntas que hacerme. Y los demás, pues ya hemos terminado la clase. Tenga buena tarde, doctor. Bueno, pues igualmente para ustedes. Profe, yo sí quiero saber mis notas. ¿Quién me está hablando? Estela. Sí, profe. Están publicadas en Teams. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la mía no me aparece la nota. Pero Sí, espérate, eso me vale. dijo. ¿Quién me estaba hablando? ¿Freddy o Jairo? Tienen hasta la voz parecida. Porque todo el mundo dice eso, vale. Desde el tercer semestre sufriendo esa vaina. No Qué parecemos en problemita. nada. No parecemos en nada, le falta flow. No, si tienen su Comprendo. parecido. Si te Pregúntale a parece. Marco Tulio. Todos dos. Pregúntale a Marco Tulio a ver quién tiene flow. Bueno, por Freddy, favor, lo yo necesito tuyo saber mis ya notas, así que resuelto. Ya yo ahorita te corrijo lo tuyo. No había visto tu nota. Doctora, o sea, mi duda no, o sea, para mi nota, o sea, yo quería revisar esa nota del último taller, pero, o sea, por lo que usted dijo ya se resuelve es el miércoles. Porque Sí. dependiendo de cómo se haya resuelto el ejercicio, yo comparo con el mío y le digo como que, doctora, mire, Correcto. bueno, pues, hasta luego, Bueno. que estén bien. Freddy, lo tuyo Doctora. te lo arreglo ahorita en un ratico. Entonces la nota que tengo en el banner no me tomó en cuenta el taller este, ¿cierto? No, ¿cuánto sacaste en el taller? No, en el banner tengo un 2.9 en la nota. No, la en nota del el taller 30%. no tienes calificación. No tengo calificación. Entonces fue que no lo encontré. Freddy, ¿me lo puedes mandar al WhatsApp? Ya se lo mando. Está ahí arribita del de Andrés Narváez. Pero bueno, ya se lo mando. Mándame, por favor. Doctora, una pregunta. ¿Cuándo puede corregir las notas en el banner? No, hoy las corrijo. Voy a tratar de hacerlo en esta media hora que me queda para entrar a la Doctora, otra clase. a mí sí Señor. me gustaría saber mis notas porque, pues, yo no sabía que tenía notas malas. Notas malas. Ya voy a mirar. Ya traigo las notas. Esperen un momento. Profe, buenas tardes. Yo quería preguntarle, Bueno, ¿con quién arranco? Con Miguel del Valle. Y después conmigo. Miguel, yo no encontré tu trabajo el último taller. ¿Dónde está? Él está Yo conmigo. estoy con Freddy. Entonces ahí está la respuesta por 2. Teacher, pero de todos modos, o sea, Porque te puse las un 1 notas, ahí. teacher, pero es que de todos modos las notas mías no dan para un 3, por más de que me Claro, falta una porque nota. 5 más 5 más 1, ¿cuánto te da? Uy, ese uno de que... Del último taller que no encontré el trabajo. Ok. Yo tengo 4, 2, No, 5 y 1. te me avispas Ese porque 2, ya 5. pasó la hora del sueño. Ya estaba asustado. Yo sí decía, bueno, si yo Ahora tengo que yo puro 5. encuentre el taller y que me lo manda Freddy, mira, Freddy y tú, con los que tienen eso aquí así.
O sea, pero mis otras notas sí son buenas. Tengo 5 y 5. Ajá, y ahora la nota que saquen acá. Ah, bueno, doctora, esa era la duda. Ok. Frey, yo sí te tengo nota aquí 450, porque no te la habré puesto, no entiendo. Solo que tú sabes que tienes una nota mala, que fue el anterior examen que te sacaste 250. Sigo diciendo que ese examen me ha dolido más, porque tanto usted como yo sabíamos que todos estamos errados. Por Bueno. 2. Entonces yo ahorita te corroboro, Miguel, 5 más 450. Y las mías son el 4, 2, 5 y 4, 5. Listo, doctora. 4, Profe, 2, 5 y 4, 5, ajá. ¿y cuáles son mis notas? Es que a mí me quedó en el banner, creo que fue en 3.5 la semana. Lo mismo tú, Estela, ¿dónde está tu trabajo de la clase pasada? Camila lo Ella lo hizo conmigo y yo la puse en el nombre y todo. Camila Herrera. 350, entonces aquí corrijo. 350. ¿Y cuáles son las otras notas, profe? 5, 5 y 350. En el 20. Herrera. 375 y 350. Porque algunos tienen 3 y otros tienen 2. En el banner me la Porque yo tiene. no he llamado a todo el mundo en clases. Ahora voy a continuar haciendo las preguntas en el próximo corte. No todos han pasado, algunos lo han hecho de forma voluntaria, otros he llamado. Y no todos tienen 3 notas, algunos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen una sola. Profe, sé que la nota del banner me la tiene que modificar pues por lo del trabajo y eso. Más el 350, ajá. Sí. Ah, ok. Yo sí decía porque tenía eso así bajito, pues. Ajá. Bueno, ahorita lo corrijo. Y la de Camila sí queda así porque tiene 375 y 350. Miguel del Valle corrijo, Freddy corrijo. ¿Quién más? Pero Las mías son a mi 4, hermana 5 y me lo parece 366. ¿Me podría ¿Tres qué? decir, porfa, el 66? Gabriela Eh, Ruiz. Gabriela tiene un 5 y un 350. ok, ese era. Y la otra, la otra nota es por la participación que no tenemos. Por aparte está asistencia cámara encendida, que es un 10. Okay, Y el otro 30 es, algunos tienen una nota, otros tienen 2 notas, otros tienen 3. Sí, listo, gracias. Ok. Gracias. Profe, los que tienen 3 notas son aquellos que usted les ha preguntado durante Que les he preguntado o que han participado, porque hay muchos estudiantes aquí que voluntariamente participan casi todas las clases. Doc, pero yo tengo 2 nada más. Seguramente no te he tomado nota. Pero sí ¿Me está tiene hablando nota quién? con respecto a la participación, sí. A ver, ¿dónde estás tú? Carmen Muñoz Machado. Carmen, no te he tenido, o sea, hasta el momento no te he tomado directamente nota a ti, Carmen. Listo, Pero sí te doctor. quedó en cuanto el 30. Sí. Sí, ¿En no, cuánto? yo no estoy, no quiero cambiar eso, lo decía era por la tercera nota. Por el de la asistencia y cámara encendida. No, por lo de la otra, o sea, por la de participación. Ah, pero porque todavía a ti directamente no te he colocado nota aquí. ¿Oíste? Doctor. Ok, gracias. Bueno. ¿Quién más? Ya, profe, corroborando ya mis notas. Tendría 3 notas entonces, ¿cierto? Sí. O sea, el 4, 5, el 4 y el 2, 5, ¿cierto? Ajá, correcto. Listo, ya. Bueno, pues. Profe, disculpe, ¿me podría decir mis notas, por favor? Ana Cristina. María Camila. María Camila. San Juan. Sí, doctora. San Juan, tienes 454. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles.